Hola, el día de hoy vamos a ver el trazo de cuellos y lo que necesitamos son nuestras plantillas del delantero, la espalda, regla, cinta métrica y plumones. Adelante. Bueno, lo primero que necesitamos es un tramo de papel porque le vamos a hacer cruce a nuestra plantilla del delantero. Y es un tramo de 25 por 50 de largo. Lo que vamos a hacer con este papel es unir el delantero para poder sacar el cruce y sacar una vista para los cuellos. Ya que tenemos unido nuestro papel, vamos a marcar a partir de donde está el centro de nuestro delantero hacia adelante 2 centímetros y después de que marquemos esos 2 centímetros vamos a marcar nuevamente 2 centímetros más. Los trazamos con una línea recta y después vamos a hacer un doblez por los primeros 2 centímetros que marcamos. Y nuestro papel va quedando así. Ya que hicimos ese doblez, vamos a marcar el hombro, el escote, hombro y escote. Y en la parte de aquí, del frente de su delantero, vamos a formar una vista. ¿Cómo se forma una vista? Vamos a marcar del centro de nuestro delantero 6.5 centímetros hacia el costado .5 y 6.5 y los vamos a marcar con una línea recta prolongamos la línea y en la parte del hombro vamos a marcar a partir del escote hacia el hombro 6 centímetros y medio también. Y estos 6 centímetros y medio con nuestra línea recta los vamos a unir con nuestra regla curva. Y nos va quedando de esta manera.
Recuerden, en el hombro, del escote hacia el hombro, vamos a marcar 6.5 centímetros y del centro de nuestro molde hacia el costado, en la parte de la cintura, vamos a marcar también 6.5 centímetros. Una línea recta y unimos con una curva. Ahora, esto que tenemos aquí lo vamos a marcar con la carretilla para poder calcar la parte de atrás y que esto nos sirva para hacer nuestra vista. Ya que lo tengo aquí, vamos a cortarlo. Ver que se marque perfectamente bien para que podamos cortarlo. Así es como queda nuestra vista. Tenemos que marcar aquí los 2 centímetros que son de cruce. Estos 2 centímetros son justamente para colocar los botones. Los marcamos tanto de la parte de arriba como la de abajo. Y este va a ser un piquete que vamos a necesitar identificar, si logran verlo aquí. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y este es justamente para ubicar dónde se dobla. Donde se unen los piquetes es la parte donde se dobla y esa es la colocación para nuestros botones. Cuando se van a elaborar cuellos, es importante ampliar más el escote, tanto del delantero como de la espalda, si no los cuellos quedan muy arriba. Se nos trepan, así es como le llamamos. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es bajar medio centímetro en el escote del delantero y lo marcamos. Medio centímetro también para la parte de la espalda. Y se lo vamos a quitar. Ya marqué medio centímetro aquí. Ese medio centímetro se lo vamos a quitar. Es en todo el contorno del escote que bajamos medio centímetro, tanto en el delantero como en la espalda.
aquí sin que se pierdan nuestros 2 centímetros, que son los del cruce. Este es el cruce, aquí es donde van a ir el ojal, y es aquí donde va a entrar el botón. Se hace el ojal aquí, y aquí es donde entra el botón. Para eso necesitamos el cruce. Ahora, ya que los tenemos listos, necesitamos tomar la medida del escote de la espalda y del escote del delantero. Con la cinta métrica levantada, vamos a medir desde el centro de la espalda todo el escote hacia llegar al hombro. Y nos da un total de 7,5, pero para que los cuellos no queden justos debemos de cerrar la medida. Si tenemos 7,5, vamos a darle 8 centímetros. La medida del escote de nuestra espalda es de 8 centímetros. La medida del escote del delantero son 13,5 sin tomar en cuenta el cruce. El cruce lo vamos a marcar en los cuellos de otra forma. Entonces, del centro de nuestro básico delantero hacia el escote, nuestra medida son 13,5. Pero como vamos a cerrar la medida para que no quede tan justo, va a ser de 14 centímetros. El total de la medida de la mitad de nuestro escote, tanto delantero como de la espalda, son 14 más 8, 22 centímetros mide el escote del delantero y de la espalda. Con esa medida es con la que vamos a trabajar nuestro rectángulo base. Lo primero que tenemos que hacer es formar un rectángulo con la medida de 22 centímetros de largo por 7,5 de alto. Yo aquí ya lo tengo. Esta medida es para elaborar el cuello Mao. Recuerden, 22 de largo por 7,5 de alto. 22 centímetros, que es la mitad de la medida del contorno escote delantero y espalda. 22 centímetros y 7,5 para formar el cuello Mao. Ya que lo tenemos así, en esta parte de aquí vamos a medir del rectángulo hacia arriba 6 centímetros y los marcamos. Tenemos 7,5 y marcamos 5 centímetros aquí. Con otro color para que lo ubiquen. El total de nuestro rectángulo son 7,5 y vamos a marcar de aquí hacia acá, a esta medida, 5 centímetros. Esos 5 centímetros nada más los marcan y en la parte del rectángulo, donde termina su rectángulo, van a subir 1,5. Los marcan nada más. Y en la parte de arriba del rectángulo van a meter 1 centímetro. Y lo marcan también.
Ya que lo tienen allí, entonces vamos a marcar a checar esos puntos y ya a partir de esos 2 puntos que tenemos aquí en el rectángulo vamos a sacar 2 centímetros. Estos 2 centímetros son los del cruce que acabamos de marcar en el delantero. Y los escuadramos. Trazamos la línea y ya ahora con nuestra curva en esta parte del centro del rectángulo hacia la derecha vamos a marcar 8 centímetros. ¿De dónde son estos 8 centímetros y por qué se tienen que marcar? Estos 8 centímetros son los del escote de la espalda. Esta marca es muy importante porque justamente es donde va a quedar nuestro hombro y vamos a poder coser de la parte del delantero hacia atrás, es la medida de nuestro escote. Entonces unimos con una curva, asentándola justamente donde se marcan los 8 centímetros y los 2 centímetros que acabamos de marcar. Allí con una curva. Y ahora, de los 5 centímetros que subimos, vamos a unirlos con los 2 centímetros de la parte de arriba. Recuerden, se tiene que asentar la curva y unimos. Para que sea un cuello Mao, tenemos que formarle una curva en la parte de adelante. Entonces, justamente donde se unen las líneas, vamos a asentar la curva y lo marcamos. Y aquí tenemos nuestro cuello Mao. Vamos a hacer ahora un cuello camisero simple. Vamos a formar nuevamente nuestro rectángulo de 22 centímetros de largo por 9 centímetros de alto. 22 por 9. Ya que tenemos el rectángulo, vamos a marcar los 8 centímetros que son del escote de la espalda. 8 centímetros. En el costado de nuestro rectángulo vamos a subir 7 centímetros. Y esos 7 centímetros solo se quedan marcados. En la parte donde termina nuestro rectángulo vamos a subir 2 centímetros y los marcamos, nada más. En la parte superior del rectángulo vamos a prolongar 2 centímetros.
Vamos a unir esos 2 centímetros que acabamos de prolongar con los 2 centímetros que subimos en el rectángulo. Lo estoy marcando de otro color para que lo puedan ubicar perfectamente. Ya que lo tenemos allí, ahora con nuestra curva vamos a unir las líneas. Donde marcamos los 7 centímetros, vamos a unirlo hasta donde está los 2 centímetros que prolongamos. Se toca perfectamente con la intersección y en la parte de abajo hacemos lo mismo. Vamos a sentar la regla donde están los 8 centímetros que marcamos y se deben de unir con los 2 centímetros que subimos. Y aquí ya tenemos un cuello camisero simple. Cuello camisero simple. Tenemos otro rectángulo y este también es un cuello camisero simple, pero con una modificación. Va muy prolongado el pico de la parte del frente del cuello. Vamos a formar un rectángulo de 22 de largo por 8 centímetros de ancho. Recuerden, en la parte inferior del rectángulo vamos a marcar siempre los 8 centímetros que son los del escote de la espalda. 8 centímetros. Ahora vamos a subir 2 centímetros y solo los marcamos. Vamos a prolongar del rectángulo que acabamos de formar 4 centímetros en la parte superior y en la parte inferior. Y los marcamos. Ya que tenemos el rectángulo formado, vamos a prolongar. De estos 4 centímetros que sacamos, ahora vamos a subir 1 centímetro. Y lo marcamos. Ahora, de este centímetro que acabamos de subir, con el final de nuestro primer rectángulo vamos a unirlo con una línea recta. Y ahora donde marcamos los 2 centímetros, vamos a utilizar nuestra curva y vamos a unirlo donde termina nuestro primer rectángulo. Y aquí nuevamente marcamos los 8 centímetros porque es importante la marca para que sepan exactamente dónde termina y empieza el escote de la espalda.
Con la curva vamos a unir el centímetro que subimos con la parte superior de nuestro rectángulo. Donde asiente la regla, vamos a unir la curva. A estos se les llaman cuellos sencillos porque no llevan pie de cuello. Se unen con el escote nada más. Cuello sencillo camisero. Ahora vamos a hacer un cuello camisero con el pie de cuello incluido. Vamos a formar un rectángulo de 22 centímetros de largo por 8.5 de ancho. Ya que lo tenemos marcado, vamos a subir 2.5. Los marcamos. En la parte superior de nuestro rectángulo vamos a marcar también 2.5. 2.5 y aquí también vamos a marcar 2.5. Vamos a sacar 2 centímetros de nuestro rectángulo original porque estos son los 2 centímetros de cruce. Los marcamos y los vamos a prolongar. Los 2 centímetros que acabamos de marcar los vamos a prolongar hacia el otro extremo del rectángulo, donde termina con una línea recta. Tenemos 2 rectángulos ahora. Vamos a subir de donde termina nuestro rectángulo 1 centímetro. 1 centímetro. Y lo marcamos. Ya que tenemos ese centímetro, ahora vamos a empezar a unir curvas. El centímetro que acabamos de marcar, vamos a unirlo con una curva, siempre que se asiente nuestra regla en una línea recta. Ahora en la parte superior, vamos a marcarlo. Donde están los 2.5, lo vamos a unir con una curva con el centímetro que acabamos de subir. Recuerden que deben de marcar siempre los 8 centímetros del escote de la espalda. Centímetros. Y ya aquí tenemos nuestro pie de cuello. Nos falta formar el cuello de arriba. En la parte superior del rectángulo vamos a bajar 1 centímetro y lo marcamos. Y vamos a unirlo con una línea curva aquí en esta intersección donde terminan las dos líneas del cruce que prolongamos. Vamos a unir con una línea recta la intersección con los 2.5 y luego vamos a unir con una curva
nuestro cuello. Y aquí tenemos un cuello camisero, con pie de cuello incluido. Y nuestro último cuello es un cuello camisero en el que están separados el pie del cuello y el cuello. Tenemos que formar un rectángulo. Nuestro primer rectángulo va a ser de 22 centímetros por 2.5. Y recuerden, tienen que marcar siempre sus 8 centímetros que son del escote de la espalda. Ya que lo tenemos allí, vamos a prolongar 2 centímetros que son los del cruce y los escuadramos, formamos nuevamente un rectángulo fuera de ese rectángulo que acabamos de formar. Marcamos 2 centímetros que son los del cruce, 2 centímetros en la parte de arriba y los unimos. Marcamos y vamos a subir sobre ese rectángulo que acabamos de marcar 1 centímetro. Subimos 1 centímetro. Lo marcan y vamos a unir con una curva el centímetro que acabamos de subir a donde asiente nuestra curva con la línea recta del rectángulo. Y aquí tenemos nuestro pie de cuello. Vamos con el cuello. Nuestro rectángulo es de 22 centímetros por 8 centímetros. Formamos nuestro rectángulo y vamos a marcar 2 centímetros y luego vamos a marcar 5 centímetros. Marcamos 2 centímetros y luego marcamos 5. Vamos a unir estos 2 centímetros que acabamos de subir y los vamos a unir donde termina nuestro primer rectángulo. Vamos a prolongar 4 centímetros completos. Marcamos 4 centímetros. Después de haber formado nuestro rectángulo principal, vamos a marcamos 4 centímetros y formamos un nuevo rectángulo.
Vamos a unir estos 4 centímetros que acabamos de marcar con una línea recta donde está la intersección a donde termina nuestro primer rectángulo. Y donde marcamos nuestros 5 centímetros, vamos a unir con una curva con la intersección que tenemos aquí. Vamos a prolongar un poco la línea recta para que podamos asentar la curva. Más o menos vamos a marcarla unos 7 centímetros y a partir de ahí ya podemos asentar la curva. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro cuello. Camisero. Cuello camisero. Con pie de cuello. Separado. Recuerden, aquí siempre se deben de marcar los 8 centímetros que son del escote de la espalda. Lo mismo aquí, tenemos que marcar 8 centímetros para que se unan. Si se dan cuenta, por eso esta línea que está aquí es para que justamente en esta parte debe de quedar el cuello con el pie de cuello. Este es un piquete que siempre debemos de marcar en la tela. Los cuellos se cortan con tela doble. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener mi lienzo de tela así y al doblarla, este doblez justamente me va a marcar la tela doble. Y voy a colocar el molde de mi cuello aquí y lo voy a cortar 2 veces. Bueno, con esto terminamos los cuellos. Nos vemos la próxima clase.